presento, soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y con Carlos Olivares. Quiero dar las gracias a Cultidelta, que este es el tercer año que nos patrocina. Y que para los que no conozcan qué es Cultidelta, es el mayor vivorista de planta mediterránea así que hay en España. Y posiblemente de los más grandes de Europa, si no que más. Y nada, dicho todo esto, te dejo, Alex, paso para que empieces tu presentación. Bienvenidos a todos los oyentes. Gracias a Guillermo Cuadrado de la Asociación Española de Paisajistas que nos ha liado y Carlos e Ignacio que me han ayudado en esta experiencia, que es mi primera. Entonces, disculpar un poco la fluidez si no es lo que más... El tema que os quiero un poco hacer llegar, bueno, yo soy Alexandre Fernández Suárez, soy técnico de la Oficina de Rehabilitación aquí de Allariz. Y el objetivo de un poco de esta charla es conocer lo que tenemos aquí en el pueblecito, que os contaré ahora, y cómo hemos llegado un poco a tener lo que tenemos, ¿no? Estamos aquí en el noroeste de la península y en un concello que se llama Allariz. Ya ves que somos 6.410 habitantes y tenemos una densidad media, baja. La característica es que tenemos 92 pueblos en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Somos un pueblo pequeño con creo que es algo grande, que es lo que os voy a intentar enseñar hoy. Bueno, el pueblo es una ciudad amurallada, de la que queda poco. Tuvo 7 puertas, tenemos convento, tenemos un monte donde había un castillo, tenemos 4 iglesias, tenemos el pa completo, ¿no? Es una villa antigua, de origen suevo, el nombre de Alarichi, y venimos de un asentamiento castreso posiblemente que estaba en el mismo monte, ¿no? Lo fundamental es que tenemos un río, que es el río Arnoya, que serpentea el casco y nos da esta identidad, ¿no? Está el pueblo volcado al casco y el casco volcado al río. El punto de partida de toda esta aventura, desde mi punto de vista, es la designación como bien de interés cultural en el año 71, que detectó una villa que había sido muy importante en tiempos pasados, que tenía mucho interés y elementos que conservar, ¿no? Las actuaciones aquí en el pueblo vinieron un poco a raíz de eso y empujadas por la dinámica del pueblo, una villa próxima a Orense, pero que estaba un poco abandonada, una villa que tenía mucho potencial, ¿no? Y con ayuda de todos se fueron empezando a dar los primeros pasos. Obviamente la designación como Vic fue un apoyo muy grande para el inicio de todo. Y después el patrimonio, ¿no? Muchos elementos volcados en el río, como molinos harineros, fábricas de curtidos, en lo que en el medievo destacó el pueblo y más adelante, ¿no? En los paños, en los curtidos, en todo este tipo de industria inicial. Todo el pueblo estaba y estuvo y estará, supongo, volcado en el río, ¿no? Las actividades se desarrollaban en el río y este impulso y esta publicidad y el sentimiento de pueblo o de villa, con lo que ello implica, pues llevó a que se fuera poco a poco regenerando las orillas en primera instancia, sin una idea generadora o sin una idea que aglutinara todo, pero sí actuaciones que fueron recuperando pues el patrimonio que estaba un poco olvidado, ¿no? Patrimonio que ya veis cómo sobresale en este caso, las grandes fábricas de cultivo, de curtidos y las harineras que estaban, como se puede ver aquí en la imagen inferior izquierdo, pues abandonadas, el paso del tiempo, el desuso, la modernización, se fue metiendo mano, ¿no? Se fue reconvirtiendo estos elementos en museos o bien en espacios de servicios o restaurantes o este tipo de cosas, ¿no? Eso es un poco
las pinceladas que se iban dando previamente, ¿no? Hasta que llegó era lo que comentaba antes con Ignacio, y creo que está un poco en el origen del arranque de todo. Este buen hacer, pero que estaba un poco disgregado, se materializó en un premio de urbanismo. Se le dio el reconocimiento a la trama de Allariz y al esfuerzo del pueblo de intentar regenerar, ¿no? Luego, otro iniciador de esta actividad, yo la marcaría como el Plan Especial del Casco Histórico. El plan especial fue redactado por arquitecto urbanista de cierto renombre, César Portela, y con Daniel Pino y otros, crearon un documento que en el año 95, que entiendo que fue un punto de partida, porque definía zonas verdes, metía el concepto de parque etnográfico del río y ya realmente volcaba y protegía las riberas que como futuro de un pueblo, ¿no? Es una idea un poco innovadora. La trama estaba también realzada, pero era la existente y solo quedaba rehabilitar los inmuebles, pero recuperar las riberas y sobre todo recuperarlas para el uso público. No una ribera construida, no. Una ribera en la que hubiera disfrute. Y ahí está el arranque del parque etnográfico del río Arnoya. Luego, en el año siguiente, se declara la rehabilitación integral, de la que surge una oficina técnica muy potente, y esto es donde estamos, ¿no? Y de la que formo parte, y eso es un poco tener un potencial de técnicos trabajando para un pueblo de esta entidad. Aquí llegó a haber 4, 5, 6 técnicos, entonces eso dio un impulso definitivo, ¿no? Para crear proyectos, para sembrar ideas y para darle una vuelta a toda la trama, ¿no? El otro documento también, y ya veis que estoy hablando un poco de urbanismo porque yo entiendo que el punto de partida debe ser ese. O sea, tú puedes tener muchas ideas de zonas verdes, siempre y cuando tengan cabida en un planeamiento. El planeamiento debe de disponer eso. Y en ese sentido, el planeamiento que vino a posteriori, que es el del 2003, bebe de la fuente del planeamiento del plan especial. Ese parque etnográfico, esas zonas verdes, ya veis que este plano es el plano de la normativa de aquí local, cómo respeta toda la traza podemos ver aquí cómo respeta toda la traza del río Arnoya y está siempre liberando las riberas para espacios públicos, ¿no? Predomina lo verde, ¿no? Entonces, tenemos un marco normativo muy importante y que nos ha permitido, pues, dar el siguiente paso. Sin esto, pues, es muy complicado. Otra parte importante también de una transformación tan radical como ha sufrido Yariz es, como todos los cuentos, ¿no? Los protagonistas un poco o los que tiran del carro, ¿no? Que se dice por aquí. Aquí tenemos al director de la oficina, que lleva más de 30 años, Celestino Feijó, y Francisco García Suárez. Ellos han bebido de la fuente de esa inspiración, aparte como personas sensibles y de aquí de la zona, conocen la fortaleza que es el río, las zonas verdes y, y la, y la- y la potenciación que puede tener un entorno utilizando esas herramientas y no creando otras, ¿no? No solo el construir, sino también valorar lo que uno tiene, de ahí el potencial de rehabilitación y lo que se llevó a cabo aquí en el pueblo, pues un poco han estado en sus manos, aparte bueno, de un poco llevar la bandera del lo que se va a implantar a continuación, que vamos a ver. Francisco García Suárez fue alcalde del 2000 al 2018 y está en la gestión del Festival de Jardines, que vamos a hablar ahora, y de muchas otras cosas, al igual que Celestino, ¿no? Bueno, ¿de dónde sacamos esta idea de Festival de Jardines, un pueblecito tan pequeño como Ayarit, ¿no? Pues resulta que tenemos aquí dos ríos, que son el Limia y el Arnoya, que podéis ver ahí que están cercanos, siendo el Limia atravesando
Portugal también, y eso fue un acercamiento que tuvimos, y el otro a través de las fiestas, porque curiosamente nosotros tenemos una fiesta aquí que es básicamente pasear un toro por las calles, ¿no? Y ellos también lo tienen. Entonces, ahí surgió la primera vinculación. En esos momentos, Francisco Suárez, que aparte de ser un gran alcalde, es un gran comunicador y es un gran desarrollador de ideas, pues hicieron ese acercamiento a Ponte da Lima inicialmente por el tema de los bueyes, ¿no? Independientemente de que tengan otros puntos en común con nosotros, además de la cercanía. Curiosamente, Ponte da Lima, no siendo una villa tan pequeña como la nuestra, estamos hablando de que Ponte da Lima tendrá unos 40.000 habitantes, entre 40 y 50.000 habitantes, allá ya tiene otra entidad, tenía una cosa muy singular y que tanto a Paco como a Tino, a Celestino, le llamó la atención, que era un festival de jardines. Estamos hablando que en la península ibérica tenemos el primero es el de Ponte da Lima y el primero y el segundo es el de Allariz y no hay ningún otro, ¿no? Entonces, bueno, es el acercamiento a través de las fiestas y luego empezar a discutir sobre qué estaba pasando con el Festival de Jardines, cómo había servido para regenerar la ribera, y en eso también había esa confluencia con las ideas de aquí que teníamos en el pueblo, y un poco se fue gestionando esa idea del modelo que estaba haciendo Ponte a Lima con esta jardinería, ¿no? Eh, de toda esa, de todas esas conversaciones y visitas a Ponte a Lima, surgió la idea de generar aquí también un festival de jardines, ¿no? El encargo municipal se realizó en el año 2008, por ahí estaría las fechas, y recayó sobre la oficina de urbanismo. O sea, tener una oficina técnica potente, pues provoca que podamos realizar este tipo de iniciativas sin prácticamente ningún tipo de intervención técnica externa. Eh, el planeamiento nos había brindado unas buenas zonas donde trabajar y el resto, pues a través de convenios. Esto nunca es un proceso fácil, aunque se cuenta así rápidamente, porque todos estos desarrollos urbanos de zonas verdes necesitan otra vez la intervención del pueblo. Hay maneras de conseguir espacios sin tener que llegar a la explotación. Entonces, aquí en Allariz se ha trabajado mucho el modelo de convenio y se han conseguido pues zonas para el uso y disfrute público sin tener que llegar a esos últimos pasos. Y ahí está otra vez el pueblo detrás, que no me cansaré de decirlo, que es fundamental para este tipo de desarrollos, sobre todo de esta entidad, ¿no? Estamos viendo ahí las superficies, ¿no? O sea, estamos viendo que son, en esta última fase construida, que es el planito que tenéis ahí, son 38.000 metros cuadrados. O sea, en relación a la superficie del pueblo, es una intervención, pues, salvaje. El, el proyecto surge de Celestino Feijó como técnico director de la oficina. La idea es muy orgánica, como podéis ver en el desarrollo. Es como si fuera un desbordamiento del río. Estamos a escasos metros del dominio público hidráulico del río Arnoya, en la parte baja del pueblo, y tiene estas formas sinuosas por el desbordamiento que produciría el río y va creando esas zonas, ¿no? Entonces, un poco esa es la génesis de la idea. Pongo dos fases ahí porque se ejecutó primeramente las 8 primeras parcelas y luego, viendo el funcionamiento que estaba yendo esto para adelante, se hizo la segunda fase con lo que se cogieron los 38.000 metros cuadrados, que es lo que realmente ocupa ahora el contenedor donde tenemos el festival, ¿no?
El festival corona un poco las infraestructuras del parque etnográfico, que es ese día que comentábamos antes. Sirve de enlace para los molinos, para las fábricas de cuero y cosa hasta las zonas de la ciudad deportiva y el camping que está un poco más adelante. Incorpora elementos, pues, etnográficos como punto de partida. Como veis aquí a la izquierda tiene una noria de sangre, que es un punto de partida que había ahí al lado de la fábrica de curtidos, y es una noria que servía para subir el agua a una zona de fuentes y tal. Entonces, está ligado al río, está ligado al patrimonio etnográfico y está ligado a la Villa de Allariz. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo a que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Aquí podéis ver una foto aérea del espacio y en la miniatura al fondo la noria de sangre. El espacio, como decíamos, tiene 12 parcelas, pero no es simplemente un contenedor donde se produce una exposición y un festival de ideas. Son 12 parcelas, pero están integradas con fuentes, con charcas, perdón, esas líneas sinuosas. Hay un parque infantil. Fue concebido como un espacio de disfrute, pero también de educación ambiental. Me refiero que, como podéis ver, tiene una plantación bastante ornamental y tiene zonas de educación ambiental. Me refiero a que tiene, pues, por ejemplo, tiene hoteles de insectos, tiene exposiciones permanentes de camelias, tiene muchos elementos, ¿no? Es un sitio de disfrute y de estancia, perdón, con zonas de sombra, vete a ver. Bueno, como decíamos, esto se ha hecho prácticamente con medios propios. Ha habido ayudas públicas en su momento porque es un pez demasiado grande para nuestra boca, ¿no? Pero sí que es un orgullo decir que se ha trabajado con las brigadas de obras y de jardinerías y del apartado técnico en la oficina, ¿no? Hubo que pedir aquí y allí, como en todo este tipo de operaciones de esta magnitud, pero bueno, es el orgullo que tenemos, ¿no? Y aparte siendo, como comentamos antes, pionero, ¿no? Pionero en España y el segundo de la península. Bueno, que no quería dejarme tampoco en el tintero que sí que hay otros conceptos, tampoco hay otros conceptos de jardines en el que se desarrollan, bueno, otro tipo de actividades, pero este sí que es puramente para concursos, ¿no? Lo que es el concurso que se desarrolla en este entorno está abierto, pues, a todos, ¿no? Pongo a todos porque muchas veces preguntan, ¿no? Si hace falta ser paisajista, si hace falta ser arquitecto, si hace falta ser algún tipo de formación específica, pero la verdad es que lo que hace falta es tener un poco de sensibilidad, ¿no? Y claro, el conocimiento siempre tiene que ir de la mano, pero en principio no hay ningún punto de partida ni ningún filtro para convocatoria para el festival. Hay libertad del diseño, pero sí que hay unos ciertos condicionantes. El condicionante es el coste. Se solicita que haya unos 10.000 euros máximos de construcción de intervención y se premian que se utilicen materiales reciclados y se aporta un catálogo de plantas para que sea en la medida de lo posible unas plantas que puedan ser
reaprovechables dentro del entorno, ¿no? Porque uno de los problemas que tienen este tipo de intervenciones y que el ayuntamiento quiere mitigar es el tema de que siendo efímero como es, que no tenga ninguna continuidad. Se intenta que, bueno, haya esa distribución en el desmontaje y aprovechamiento de los elementos incorporados en cada uno de los diseños, ¿no? Em, entonces, bueno, abierto a todo el mundo y ese sería el pistoletazo. Las parcelas son de 150, 200 metros. Las formas, las viste antes en el planito, suelen ser así bastante rectangulares. El punto de partida es una superficie plana y se aportan todos los servicios en cada una de las parcelas, tanto de agua como electricidad. Bueno, hemos tenido mucho tipo de intervención, ¿no? Es un material de punto de partida drenante. Bueno, en cuanto al jurado, eh, está presidido por gente de mucho calado, ¿no? El director de jurado, Francisco Caldera Cabral, Guillermo Cuadrado, que es miembro y presidente de la AEP, Raquel Casas, Álvaro Mingo y Juliana Pavalán en representación de la Asociación Española de Paisajistas, siempre están apoyándonos y siempre están aportando ideas y ayudando en la selección como jurado. Por parte del Ayuntamiento de Allariz suele estar Celestino Feijó, el director de la oficina, Bernardo Varela, que es el concejal de Medio Ambiente, también vinculado obviamente, como todo el concello, ¿no? Pero él, porque también las brigadas de jardinería están a su mando. María López, que es a nivel de promoción y comunicación, y Francisco García, que es el director del festival. En la actualidad, Francisco García ha dejado de ser alcalde en el 2018 ha dejado de ser alcalde y ha relevado en el cargo la alcaldesa que tenemos ahora, que es María Cristina. Y es de valorar que, y es interesante y necesario que todas estas propuestas desde el ámbito público estén apoyadas desde la alcaldía y desde los ámbitos políticos, porque es un esfuerzo que se hace muy grande y para un pueblo como el nuestro, una intervención de este calado, la cuenta la hacéis fácil, ¿no? 10.000 por 9 más mantenimiento de toda esta infraestructura, pues es digamos, una lucha que hay que tener y un amor propio que hay que tener y un amor al paisajismo que en este caso, si bien los ideólogos lo plantaron, Cristina lo está regando, ¿no? Y es necesario en este sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo son los proyectos? Aquí empezamos a ver un poco lo que llega. Os he puesto aquí cuatro propuestas para que veáis la diversidad. Las definiciones son muy diversas y los ámbitos pues, de donde vienen son diversos, ¿no? Muchos arquitectos, muchos paisajistas, muchos entusiastas, pongo, porque tampoco se ve de dónde viene todo, ¿no? Pero bueno, se intuye muchas veces. Eh, es un jardín experimental, como podéis ver. Entonces, tiene ese pequeño hándicap y esa dificultad. Es experimental y es efímero. Entonces, ya veis que las propuestas son de recorridos, son más bien parques más que jardines. Es lo que es, ¿no? Es una exposición de intervenciones y tienen este ámbito, ¿no? No es ese jardín orgánico, es un concurso, ¿no? La diversidad técnica en la que nos llegan los proyectos, pues es infinita, desde proyectos muy bien definidos hasta otros que nos dejan un poco más de libertad y, y ahí estaríamos nosotros después, ¿no? Para entrar. Lo comentamos luego. Mucha albañilería, mucha pletina, mucho pavimento, ¿no? No se debe perder el foco que es experimental y como todo experimental y efímero, pues tiene ese componente un poquito menos orgánico.
Creemos que la presentación y el trabajo con nosotros en este concurso es muy importante como promoción para las escuelas de paisajismo, que nos gustaría agradecer la participación. Hay mucha participación europea y de todo el mundo. Hemos tenido proyectos desde Japón a Austria. Bueno, la escuela de Austria realmente participa muchas veces. Deben llevar, la escuela de jardinería de allí o de paisajismo, debe llevar bastante en el programa formativo la participación en el festival, porque solemos tener bastante presencia de ellos. Suelen llegar unos 30, 40, depende del año también, pero bueno, ahí andan 40 proyectos, lo cual nos da mucha alegría, pero hay que hacer un filtrado, ¿no? Todo no se puede hacer. Y ahí está el jurado para bajar la vara, ¿no? Bueno, la fase en la que yo intervengo es la fase del estudio. Cuando la idea llega, pues puede llegar, ya vemos que de diferentes maneras. Nosotros el punto de partida de la ejecución, después del filtrado del jurado, es que intentemos siempre con el punto de partida de que es efímero y tenemos siempre el coste, siempre nos está atando, intentamos siempre desmontar y no demoler. Es decir, que sea lo menos albañilería posible. Entendemos que es muy difícil porque las propuestas suelen ser, pues, más estéticas o que propiamente jardinería o paisajismo. Entonces, ese tipo de artificios en el jardín sí que nos aparece mucho. Intentamos que sean elementos siempre desmontables y que no haya que demoler. No siempre es fácil, siempre intentamos un poco valorar, coger la idea del paisajista o el participante y llevarla al cabo lo más posible, pero siempre tenemos que tener ese punto de partida, ¿no? Que va a ser una intervención efímera y tenemos siempre la sostenibilidad en la cabeza, ¿no? En ese punto, lo complicado de estas intervenciones, a mi punto de vista, y siendo de fuera, digamos, aunque he ido aprendiendo con los años, mi formación técnica no, no va por el ámbito de la selección de las especies. En eso siempre nos apoyamos en paisajistas que nos echan una mano y nos apoyamos en los viveros. Por suerte, Galicia llevaba siendo puntera muchos años en camelias o en rododendros o otro tipo de plantas y nosotros tenemos el contacto con los viveristas de la zona de Tomiño que nos permiten casi cualquier tipo de planta. Sí que es cierto que se ve en las intervenciones y también se intenta promocionar que sean plantas más bien herbáceas, gramíneas, fundamentalmente son ese tipo de especies, menos que leñosas, siempre en el punto de vista de lo efímero, ¿no? Volviendo a Tomiño, esto es un festival de jardines, ¿no? Y nosotros siempre nos apoyamos en los viveristas. Tomiño, que es donde hacemos nosotros el contacto y donde tenemos el soporte, independientemente que hayan estado trabajando en estos años, en estos 15 años, haya estado trabajando paisajistas con nosotros de la mano o recientemente la Asociación Agaixar, con Juan aquí, que nos ha brindado el apoyo técnico en este tipo, sí que tenemos, la gente nos pregunta, ¿no? Sí que tenemos acceso a gran variedad de especies. Y esto es posible porque Tomiño se ha convertido en una potencia en este sentido. Se han agrupado a través de Ecoplan
los viveros más importantes de allí de la zona, o unos de ellos, y es la primera empresa gallega de las primeras de España que tiene licencia para trabajar en las subastas holandesas, es decir, tenemos capacidad para comprar cualquier tipo de planta, básicamente. Lo complicado es, en esta fase de estudio, a nuestra forma de entenderlo, es conjugar el estado vegetativo de la planta con el efecto que se quiere dar. Esto es una intervención de pocos meses, 5 o 6 meses, ¿no? Entonces, cuando nos llega un proyecto, muchas veces te viene un render o un 3D o un dibujo, ¿no? En el que se ve, pues, todo un parterre colmatado de una especie. Claro, nosotros tenemos una de las grandes dificultades de eso, y ahí estamos apoyados en lo que os comentaba, es el conjugar qué tamaño, o sea, qué calibre, en qué estado se coge la planta para que en esos 5 o 6 meses tenga un crecimiento suficiente, pero que también desde el momento del plantado sea también algo que llame la atención, ¿no? O que consiga lo que el paisajista quería un poco mostrar. Entonces, esa es la gran dificultad. Sí, también hemos visto así en fase de estudios y es un elemento importante, y nos genera también trabajo, ¿no? El tema del agua. Gusta mucho el tema del agua en el jardín, y el tema de su tratamiento, ¿no? Son jardines de pequeña entidad, pero con mucha enjundia, ¿no? Entonces, conjugar un poco todos estos parámetros, pues es complicado, ¿no? Y aparte teniendo ese corset económico, y siempre intentando que no, que se pueda aprovechar, ¿no? Em, Pasamos a lo que realmente es pasar del papel a la obra, que es la ejecución. Nosotros aquí en la ejecución intentamos ejecutar con medios propios. Tenemos una brigada de jardinería y tenemos una brigada de obras en el ayuntamiento. Intentamos hacer lo máximo posible nosotros. Desde la oficina nos encargamos de la coordinación con los paisajistas, con los técnicos. Bueno, el tema de los colegios, no sé si lo he comentado, las 12 parcelas, em, las que salen a concurso son 9. Una gana todos los años a través del jurado popular, y otra gana a través del jurado técnico. Y la 12ª, en este caso es el número 8, pero siguiendo ese orden, se van alternando el colegio, el centro de Ensino, el instituto, digamos, y el colegio se van alternando todos los años y nos presentan una propuesta. O sea, uno de los jardines es del colegio. Entonces, en la ejecución tenemos que también entrar en trato con los paisajistas o con los técnicos para llevar a buen puerto lo que se pretendía, ¿no? Subcontratamos lo imprescindible. Bien, es cierto que tenemos los medios que tenemos, y la verdad es que es un esfuerzo muy grande. Como comentábamos, el tema del Festival de Jardines para la Villa de Llariz es un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, el apoyo de todos es fundamental, y en estas fechas, pues andamos todos un poco desbordados, y el ayuntamiento se vuelca, ¿no? con el festival, ¿no? Es como el orgullo de todos. Esta jardinería, esta construcción, y también esta promoción económica, porque todo esto hay que conjugar las inauguraciones, la promoción. Bueno, como os podéis imaginar, es un tema bastante complejo, ¿no? Y una vez bueno, estamos ahora ya a punto de acabar, se estrena este sábado 17. Estamos hoy poniendo tepes, o sea que estamos en esa fase. Estáis todos invitados, que este sábado empezaríamos. Em, ¿Qué cosas nos podemos ver en la ejecución? Que nos hemos olvidado aquí del tema del suelo, ¿no?
El suelo, como veíamos, lo tengo aquí apuntado como importante. Sí que es complicado, de un año a otro se cambian los diseños, ¿no? Entonces, pues trabajar el tema del suelo es complicado, siempre es con aporte, ¿vale? No queréis dejar eso en el tintero. Y pasamos en oración. Son 5 meses para la construcción y otros 5 o 6 meses de exposición. Entonces, esos dos puntos son los que definen un poco todo. El esfuerzo es tremendo, como os decía, porque volcarnos en cuerpo y alma a este proyecto supone muchas veces dejar de lado pues mantenimientos. Acordaos que comentábamos que teníamos 92 núcleos, pueblecitos o como queráis llamarle, pero todo el trabajo de jardinería queda centralizado durante estos meses en este esfuerzo y, y eso, pues, otra vez, el esfuerzo del pueblo y la paciencia, pues también entra en la ecuación, ¿no? La inauguración se hace una invitación, se llevan a cabo una serie de actividades, música y bueno, y tenemos esos 5 meses de exposición en el que se produce una votación por parte de los visitantes. Aquí os quería enseñar un poco la diversidad y lo que nos vamos encontrando y lo que hemos hecho durante una pequeña muestra. Daos cuenta que tenemos 15 ediciones ya encima de la mesa. He cogido 4 ejemplos para que veamos un poco la complejidad a la que nos enfrentamos muchas veces desde la oficina, ¿no? Siempre los técnicos decimos que el papel lo aguanta todo y esto hay que llevarlo a la práctica. Eso tenemos que estar siempre conjugando varios factores, ¿no? Los esfuerzos a la vista tenéis que merecen la pena, pero requiere de mucho, de mucha compra de materiales, de mucho asesoramiento, nuevas técnicas, soluciones innovadoras, eh, porque no deja de ser experimental y es experimental para el paisajista y para nosotros como técnicos de la construcción, pues más experimental todavía, ¿no? Bueno, como os decía, el tema del desmontaje es fundamental, ¿no? Son corta duración de la exposición y personalmente es una pena, ¿no? Porque muchas veces se empieza a coger un poquito cuerpo las plantas y ya hay que desmontarlo, ¿no? Y no siempre gana el que te gusta. Entonces, es muy doloroso el desmontaje para nosotros. Sí que es cierto que todo el tema de las plantas lo acopiamos y lo aprovechamos y sería el punto de partida del año que viene también. Si algo quedase en almacén, pues se aprovecharía al año que viene. El desmontaje, pues las estructuras que podemos aprovechar se aprovechan, siempre teniendo en mente esa sostenibilidad y reutilización de todos los elementos que se han podido instalar. Y bueno, el el tema del desmontaje, pues, se está aprovechando bastante. Las estructuras sí que se suelen aprovechar, incluso para Navidad, en alguna rotonda. Bueno, intentamos un poco por ahí, ¿no? Bueno, en relación al impacto. El impacto, como ya os podéis imaginar, es brutal. Teníamos el ejemplo de Ponte de Lima, pero nosotros lo hemos visto en primera persona. Ya podéis ver ahí los números, son 40.000 visitantes y el impacto económico pues es muy alto, ¿no? Nos sirve como elemento dinamizador, pero también nos sirve como elemento de orgullo y disfrute, ¿no? A todos. Es un elemento que trae beneficios directos a todo, ¿no?
atrae y entonces pues se dinamiza todo el tejido, tanto hostelería, comercio, artesanía, todo, ¿no? La colaboración yo creo que es importante cada vez más, ¿no? Y esto sí que yo, uno de los impactos lo señalo, ¿no? Para mí un impacto positivo también es la colaboración de la propia administración local, de todos los estamentos y de todas las consellerías y también el contacto con el pueblo. Comentaba que una de las parcelas siempre está a disposición del colegio o de instituto, ¿no? Ahí también se producen contactos, o sea, es un elemento, al final, vertebra un poco la sociedad, ¿no? Aquí en el pueblo. Dinamiza, porque también se hacen otro tipo de actividades. Bueno, es un elemento que ha servido también para generar una zona más en el pueblo para disfrutar, pero también es un potencial que tenemos, ¿no? Como otros impactos que yo señalo también, y algunos conocerán la zona, otros no conocerán la zona, esto es un modelo, ¿no? Y como todos los modelos, ha causado, pues, cierto impacto desde mi punto de vista, tanto en el tipo de jardinería que se desarrolla en los jardines en el ámbito doméstico, ¿no? O sea, los jardines de los habitantes de Cádiz también han bebido de esto, ¿no? Han bebido de esa selección de especies con menos mantenimiento, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? El riego por goteo. Daros cuenta que es una sociedad muy pequeña y esto es un escaparate enorme, ¿no? Todo ese influjo de tendencias también enriquece como hace el arte en todos los ámbitos. También hemos exportado estas ideas, yo que también voy mirando, ¿no? Por otras zonas, pues también, tanto en sistemas constructivos como en especies, como en concepto, como en idea, también se ha exportado pues tanto a los ayuntamientos limítrofes como al capital de la provincia, ¿no? Esto también se ha exportado, o sea, se ha trabajado internamente y os he traído aquí unos ejemplos del tipo de jardinería que tenemos aquí en el pueblo. Em, se está consiguiendo que la gente entienda que la jardinería esté ganándole terreno a los parques. La tendencia que veréis en vuestras ciudades, seguramente, de que los espacios públicos o zonas libres sean zonas libres, pero libres hasta de árboles, ¿no? Aquí se tratan las zonas verdes. La jardinería tiene no solo ese poder regenerador, sino incluso evitar el impacto, ¿no? Que tiene la civilización sobre los entornos. Este año, más todavía, que tiene el título de sostenibilidad, pues está calando en las intervenciones que estamos haciendo en el pueblo y sin discusión. Daros cuenta que quitar espacios donde la gente pueda pisar, por decirlo así, siempre es complicado. La jardinería está ocupando sitios donde en otras zonas pues se produciría un pavimento duro o se producen esas islas de calor, que es el término que se está utilizando mucho últimamente. Nosotros intentamos lo contrario. Y eso yo creo que también viene de la experiencia que hemos adquirido en estos años, o la sensibilización, o esa impregnación que, que hemos aprendido todos, ¿no? Tanto de los que planifican y diseñan los jardines, como de esa idea sostenible que llevamos todos, ¿no? Esto evitar esas islas de calor, esos pavimentos permeables, esas zonas con bajo mantenimiento, el riego por goteo, ¿no?
llevar esos conceptos que parecen sencillos, pero que muchas veces hay que verlos y que cuestan, ¿no? Evidentemente desde los ámbitos políticos que tienen que hacer inversiones o sustentar inversiones de este tipo, pues hace falta tener mucho ímpetu, mucha pasión y después aguantar las críticas, ¿no? La gente quiere espacios, pero Allariz está intentando crear entornos, ¿no? Eso en relación a lo para que veáis un poco lo que estamos haciendo aquí, pero vamos, os invito a venir que en eso estamos. ¿Qué está provocando a mayores también esto? Y lo tengo como posicionamiento, ¿no? Posicionamiento, yo entiendo que nosotros, o aquí entre todos, hemos creado una especie de marca, ¿no? La marca Allariz, ¿no? La marca Allariz está provocando que todo se vuelva, digamos, más sostenible o más verde o más de cercanía o ese concepto de permacultura, ¿no? El Festival de Jardines es un punto más dentro de un entorno designado como Reserva de la Biosfera, como veis ahí el logotipo. Tenemos una zona de respeto a la biosfera en la que el Festival de Jardines encaja muy bien. Tenemos proyectos ecoparques como el de Ibarrola, tenemos un alto grado de reciclaje y de concienciación en el pueblo, tenemos un mercado de cercanía, tenemos esa idea de identidad, ¿no? Un poco aquí en el pueblo. Y yo creo que la gestión de los espacios públicos, que es lo que yo puedo decir desde aquí, desde el área de urbanismo, em, de pensar más en jardín que en parque y de intentar generar jardines sostenibles, yo creo que está forjando esa identidad. Y entre todos, pues, un poco llevar ese referente en la zona, humildemente, pero bueno, eh, es lo que se está intentando, ¿no? Entonces, el festival creemos que es un ejemplo replicable a otros sitios, pero por algún motivo no se está replicando. Ya hemos visto las dificultades que hay, tanto en los marcos normativos como de coste, ¿no? Y siempre con el apoyo de las instituciones, si no, esto sería imposible. Ya veis que están creciendo en paralelo proyectos de regeneración y un sentimiento ecológico sostenible que yo creo que también bebe de esta fuente. Y creemos que es un tema que debería de funcionar y debería de ser un poquito más implantado. Lo que estamos haciendo, sobre todo en el Festival de Jardines, es eso, unir la técnica, el arte y la comunidad. Y es a través del paisajismo. Y creemos que es importante. Quería preguntarle porque al final mencionó que es algo replicable. Yo realmente soy de República Dominicana y viendo las fotos de Ayariz, nosotros tenemos aquí una zona que es la ciudad colonial, que es muy, muy parecida, fue construida en el momento de la colonización y demás, Sí, pero realmente está muy poco aprovechada a comparación con las fotos que usted nos mostraba. O sea, tienen sí, el mismo estilo, pero quitando el paisajismo prácticamente. Entonces, no sí, sé si realmente, usted dice que son replicables, no sé si ustedes también estarían dispuestos a dar apoyo a ciudades que sí. fuera de España, que pidieran quizá apoyo, porque aquí por lo menos el tema del paisajismo es algo que está muy poco desarrollado, pero quizá con el apoyo adecuado pueda surgir más. Sí, claro, desde luego. Y más que nunca, ahora estamos comunicados por internet sin ningún tipo de problema. Eso habría que canalizarlo a través, porque ya te digo, estás hablando con urbanismo. Habría que canalizarlo desde la alcaldía y nosotros, obviamente, lo que es echarte una mano en lo que pudiéramos, ¿no?
¿Qué es lo que pasa replicable? Claro, es replicable el modelo, obviamente. Yo me imagino que habría que adaptar un poco, porque claro, el tema de las especies botánicas pues no va a ser el mismo, o sí. Yo el clima, ahí estáis distinto, aquí llueve más. No, Raimundo, me imagino. Ahí el tiempo requiere otro tipo de intervenciones. Sí. Pero el modelo como tal, aquí estamos viendo que funciona turísticamente. Es una cosa más. O sea, no es, pues me voy de tiendas. También tenemos eso aquí. Aquí también hay una zona de tiendas y también hay gente que le gusta este tipo de turismo, pero yo creo que también tenemos que ir hacia un punto más de concienciación. Por eso estaba yo haciendo hincapié en que sea no solo exportarlo pues, a otros países, que sería maravilloso. Ya te digo, aquí tienes una oficina que te puede echar una mano y con nuestra experiencia no, ¿qué tal? Es también otro tipo de turismo, otro tipo de sensibilidad, otro tipo de modelos. Claro, para mí es mucho más bonito, o yo lo hago con mis hijas que tengo dos niñas, ¿no? Pues ir a darme un paseo por un parque y enseñarle plantas, ya no entrando en el tema del concurso, o salir al parque o ir al bosque. Es un turismo que es gratis, como digo yo, y que te aporta. De ahí que también haya hecho el tema del conocimiento ambiental y que sea un modelo. Tú cuando vas con un amigo, con cualquiera paseando, ese turismo ambiental pues te provoca que puedas hablar, que comentes, coño, mira ese pájaro, coño, mira esa planta, pues esa planta la quiero para mi jardín. Yo estoy seguro, Raimundo, que se puede exportar. Solo tenéis que tocar en las teclas que hagan falta. Yo no sé cómo será el tema de normativa o burocracia, que llamamos aquí al papeleo, ¿no? Eh, yo por eso empecé en el marco normativo. Eh, para exportar este tipo de cosas yo entiendo que hay que partir de la normativa que hay. El tipo de protección que tengáis ahí, yo no sé cuál será. ¿Que vives en zona de costa o Sí, incluso la ciudad colonial está justo en la costa. está justo en la costa? Habría que buscar el lugar adecuado. Por ejemplo, es que esto da para hablar mucho, ¿no? Uno de los problemas que tiene el jardín aquí y que tú ahí también tendrías es el tema del soleamiento. Nosotros en un jardín efímero de 4 o 5 meses, sí que es cierto que hay intervenciones con pérgolas o con tal, pero no tenemos abrigo, ¿no? Entonces, este tipo de jardines efímeros o experimentales eh, son bastante delicados. Ya te digo que aquí la brigada de jardinería está asignada en cuerpo y alma prácticamente. Una brigada está en el Festival de Jardines, porque hay ese problema. Son jardines experimentales. Quizás ahí habría que adaptar el modelo, pero yo creo que se podría ofrecer otro tipo, una oferta. Es una oferta. Aquí lo que tenemos es una oferta. Aquí la gente pues va al castillo a ver el tal y también baja al Festival de Jardines. Yo creo que eso es un triunfo. Va a dar un paseo con sus hijos o con quien sea y va a experimentar otro tipo de cosas. Van a hablar de plantas, van a ver ese fresquito que en ese entorno se produce. Van a escuchar el canto de un pájaro. Tenemos exposiciones de camelias, que es una planta típica de aquí, aunque venga de China. Tenemos los famosos hoteles de insectos. Hay muchos elementos para potenciarlo, pero yo creo que lo de replicable, exportable, es el modelo. Es un turismo de otra manera. Yo lo veo así, Raimundo. De todas maneras, ahí te va a quedar mi contacto. Yo en lo que te puedo ayudar, desde luego. Gracias, gracias. Rey Benayas dice, gracias por la presentación, Alex. Has mencionado muchas veces la palabra sostenibilidad, pero ninguna de las especies nativas utilizables en jardinería. ¿Qué importancia dais a la jardinería basada en las especies autóctonas y a la aplicación de los principios de la jardinería ecosistémica? Yo lo único que voy a decir así a favor de Alex es que él no es de la parte de jardinería, es de la parte de urbanismo. Así que también esto hay que tenerlo claro, que Sí, lógicamente sí, pero José María, entiendo lo que dices. Por eso también he recalcado, sostenibilidad es la idea que nosotros tenemos y claro, que te parece un poco contradictorio. ¿Qué tal? ¿Te parece un poco contradictorio, no, José María? Claro, porque es que, y he recalcado, no, es que aquí tenemos varios problemas.
Por eso no me quise dejar, verás que he hecho ese apunte, que me he ido para atrás con el tema del suelo. O sea, tenemos un suelo que aportamos todos los años. No es realmente sostenible, porque es experimental. Y ahí hay ese problema. Es sostenible el trato que damos. No sé si quieres apuntar algo, Ignacio. Sí, hay una cosa, porque nosotros hemos lógicamente hecho o sea, quiero decir que yo he hablado antes con Alex y hemos hablado un poco de la presentación, y comentando, yo le hice un montón de preguntas a Alex, y una de las cosas que él me comentó es que muchas de las plantas las reutilizan también de un año para otro. O sea, que no es que las plantas, no es como un cultivo de anuales que las tiran, sino que esas plantas, todas las que pueden reutilizar, las reutilizan de un año para otro. O Sí, incluso se plantan en otros parques alrededor de la zona. sí, O sea, que sí, no él- es no es como el trato que hacemos muchas veces en los parques de anuales, sino que realmente sí que hay una reutilización de muchas de las plantas que ellos ponen. sí, de hecho, José María, el punto de partida es siempre, nosotros cuando hacemos el desmontaje lo que hacemos es todas las plantas intentar, han estado 5 meses, es muy fácil el movimiento de las plantas, ¿no? Tenemos sitios donde las guardamos y sitios donde las reutilizamos. El arranque de la edición del año que viene, lo primero es el listado de plantas en acopio, o las que podemos conseguir que hemos puesto en algún lado, o que se van a quitar de algún pueblo. Porque claro, llevamos 15 años, ya tenemos un bagaje de este tipo de plantación. Entonces, el primer punto de partida es el acopio que tenemos del año anterior, o lo que tenemos por ahí en almacén, en invernadero. O sea que aquí tenemos ese punto. El problema que yo veo es eso, que la intervención de un año a otro requiere el cambio de la zona de plantación. Como comprenderás, pues en una zona hay un parterre y ahora hay una laguna o hay un... Entonces, ahí sí que es el problema. Es el problema. ¿Cuál es la solución? Que por suerte nosotros tenemos un terreno muy fértil, entonces no es que estemos comprando, digamos, suelo orgánico. Se abona, pero aquí la tierra es negra, te quiero decir. Entonces, el punto de partida de la finca, eh, el punto de partida es lo que veíamos en la foto, es un pavimento sabregoso, de sábrego, con cierto punto drenante, pero también con estabilidad. Necesitamos, porque ya estáis viendo que incorporamos estructuras, que eso es lo que intentamos siempre evitar, la albañilería, ¿no? La albañilería es lo que intentamos evitar un poco, pero al final el punto experimental requiere ese un poco espectáculo. Ahí está el jurado que está poniendo el filtro, ¿no? Pero sí que es cierto que al final ese punto de recorridos, ese juego de volúmenes, es lo que se espera de una superficie pequeña, porque tiene ese punto de espectáculo, ¿no? Entonces, lo sostenible que se intenta aplicar es sostenible la reutilización, el tema de las plantas es casi al 100%, salvo incidentes. El tema del tema de los pavimentos se aprovechan todos, siempre se almacenan, en el caso de una grava o algún árido coloreado, siempre se coloca sobre una malla antihierba, se recoge y se acopia. Y el tema de las estructuras, las que se pueden, se aprovechan. Y el tema de la albañería se utiliza de relleno. Ahí no damos escapado, porque el carácter experimental no nos deja escapar de algún tipo de construcción que no podamos aprovechar. Eso son, eh, no se da escapado de eso. Pero en todo el resto intentamos, así como una aplicación de riego por goteo, si hay una zona de agua, pues eh, todo se intenta que sea lo más sostenible posible, pero es imposible por el carácter de concurso que tiene experimental. No sé si te he respondido, José María. Sí, excepto a la utilización de plantas nativas, Ah, sí. Bueno, porque en tus diapositivas me ha parecido ver muchas plantas exóticas. aquí se trabaja mucho con... No, es que, claro, nosotros estamos aprovechando el tirón que está habiendo ahora con el tema de las herbáceas, con el tema de las gramíneas. Estamos yendo por ese tipo de jardinería. Porque date cuenta que esto es un ayuntamiento y aquí lo que se está buscando es el mantenimiento.
las gramíneas tienen ese poder de propagación y esa facilidad de mantenimiento que no tiene el césped, ¿no? Se está cambiando ese tránsito de una rotonda verde, digamos, a una rotonda con una cierta decoración de áridos o un tema de gramíneas. Las plantas autóctonas de aquí son bastante bravas, también te puedo decir. Nosotros aquí estamos en una posición de 900 metros de altura, más o menos. Aquí el bosque es de robles, aquí es un sitio muy húmedo, entonces se dan bastante bien el tipo de gramíneas. Y sí que es lo que estamos utilizando en la jardinería, digamos, en la pública. O sea, que sí que es nuestra jardinería. Lo que son las plantas tradicionales nuestras, o sea, la camelia, el rododendro, también existen, pero están por fuera de la jardinería. Hortensias, sí, Bueno, sí, pero sí. ni la camelia ni la hortensia en realidad son nativas. O No, sea, no, es que nativa, nosotros aquí tenemos la xesta y el tocho, o algo parecido a un fictisus y algo que pincha, ¿no? yo también digo una cosa, que Electro. también, lógicamente, la gente que se presenta al concurso, los concursos muchas veces van ellos con su listado de plantas. Entonces, claro, también, lógicamente, yo entiendo que de alguna forma ellos pueden ser muy tajantes en qué cosas no van a funcionar sí o sí, pero tampoco si, lógicamente, aceptan los proyectos, tienen que aceptar más o menos la paleta de plantas. Más o menos la paleta La, de plantas. la paleta de plantas, lo pone ahí, la paleta de plantas se saca un listado que es el que nosotros más reaprovechamos, ¿no? Se saca un listado y es con las plantas que habitualmente trabajamos, que hemos estado viendo y se va actualizando, que estamos viendo que van funcionando, que estamos viendo que se adaptan, que las podemos replantar, que las podemos reutilizar, que nos duran anualidades. Entonces, en las bases del concurso, uno de los apartados es el listado de plantas, ¿no? Entonces, se valora también que se utilice ese listado. Es decir, nosotros también condicionamos un poco, independientemente, creo. Sí, 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 condicionamos. ¿Qué es lo que no puedes escapar? Que te venga una propuesta que encandila al jurado y que tenga plantas exóticas. Se ha dado el caso. Se ha dado el caso en una edición, pues había una intervención, porque cada año es una temática, ¿no? No sé si lo comenté. Cada año es una temática, pues el arte, la música, el sexo, quiero decir, mil cosas, ¿no? Pues hubo uno, me viene ahora a la mente que me hablar de exóticas, lo más exótico que nos hemos encontrado, y el jurado no la filtró y llegó a concurso y la tuvimos que ejecutar, era una especie de templo egipcio, digamos, con el paseo del agua y palmeras. José María, y ahí están, las hemos puesto, ¿no? Entonces, sí, es lo que dice Ignacio también. Intentamos condicionar a la gente hacia un tipo de plantas que se nos adapten, que nos tal, somos tajantes con cierto tipo de especies, no te voy a decir que no, tajantes con especies que sabemos que no van a funcionar, O o con que sí. invasoras. Claro, o invasoras. Por ejemplo, y hemos tenido el problema con algún nenúfar que traía alguna lenteja y se nos ha metido hasta donde no hemos querido. Evitamos la plantación de bambús. Hay cosas que no, pero ya es entrando en la propuesta particular. Siempre se pretende que sea eso, que se pueda aprovechar, que dure, que tenga una buena vida en este clima, que no deja de ser singular. Y claro, hay propuestas que nos vienen de Japón. Ese año el paisajista que trabaja con nosotros pues se volvía loco en el catálogo, ¿no? Eh, y entonces ahí hubo que hacer muchos cambios. Y ahí también muchas veces le tocan la fibra al diseñador y también eso cuesta. Entonces a veces también hacemos concesiones, tanto en albañilería como en jardinería, porque una buena idea, siendo experimental al final, también hay que a veces saber doblar, ¿no? Entonces sí que hay casos, José María, de especies que no nos han funcionado y lo sabíamos y no las hemos ido a aprovechar, y hay otros casos que intentamos atajarlo. Ya te digo, eh, el punto experimental nos lleva muchas veces a ir en contra de lo que queremos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. El Bueno, momento Miguel Díaz Morán. la idea del concurso me parece maravillosa. Es entonces el único que se celebra en España, ¿no?
Sí, en España es el único. Ya te digo que la idea la trajimos de Portugal, que es el primero de la península, Ajá. y es un jardín puro y duro, bueno, o sea, un contenedor de exposición para concurso de jardines, sí, es el único. Por eso, hombre, yo tengo esa visión técnica y empecé con el urbanismo que intenté pasarlo de puntillas eh, lo más posible, ¿no? Pero yo, Miguel, te digo que sí, somos pioneros y empecé por el urbanismo porque también sé que hay dificultades. También te dije que hace falta que la clase política esté apoyando este tipo de iniciativas, que es un gasto. Yo lo hablaba con Ignacio y es un tema recurrente, ¿no? O sea, lo que es el impacto en el presupuesto de un ayuntamiento, una intervención de estas, es bastante alto. Requiere colaboración, requiere entendimiento y requiere sensibilidad. Yo también te puedo decir que para mí es un remanso de paz, es un paseo agradable, es una zona de lectura y la gente lo disfruta. Es otro tipo de turismo y yo creo que habría que exportarlo. Quizás adaptándolo, como hablábamos con Raimundo, pues igual en República Dominicana no sea esto, porque aquí, claro, aquí llueve, aquí los jardines llegan a octubre como cañones, ¿no? Pero quizás otro tipo de concepto, otro tipo de turismo, otro tipo de vuelta a la jardinería y no tanto al parque. Que es lo que, no sé de dónde eres, Miguel, pero tus Sí, parques bueno, yo soy de Ronda, pero vivo en Sevilla. Sevilla. eres de Ronda. Sevilla, Vale, yo viví a 45 años. bueno, pues No, mira, yo es que lo que pasa es que he estado, he tenido que Paisajista, ausentarme, entonces me he perdido desgraciadamente la mitad de tu intervención. O sea, perdona. pues Entonces, claro, si quieres, hay cosas que tampoco te voy a preguntar porque ya las habrás dicho y ya veré cómo esto se puede ver luego, pues ya está, tampoco voy a... Eh, bueno, una curiosidad, allí no se paga, ¿no? Por entrar, ¿no? sí, se paga, pero yo entiendo que es un precio simbólico. Creo que son 2 euros. Vale, es una cosa anecdótica, perdona por la pregunta, pero es que aquí en España eso de pagar para ver unos jardines lo veo un poquito raro. El día 22 de mayo voy a Londres, voy al Chelsea Flower Chelsea. Show y bueno, allí vale, en euros son 170 euros más o menos la entrada durante el día. Sí, Aquí sí. eso, aquí eso en Madrid lo tienen que hacer, si lo hacen, tienen que tener en cuenta a ver cómo lo enfocan eso, porque en España aquí no hay un Ah, sitio. claro. En Inglaterra no solamente está el Chelsea Flower Show, hay un montón más. Chelsea Hay Flower Show, 4. Es uno, o sea, que decir, hay cuatro organizados por la Royal Horticultural Society, ¿vale? exactamente. De hecho, la idea, para que os hagáis una idea, así como por ejemplo el de Ayeriz o el de Floriade o todos estos duran muchos meses, el concepto de la Royal siempre ha sido que cada festival va con una época del año. Entonces, Ujú. básicamente hay uno a finales del invierno, principios de la primavera, que es cerca de Manchester, me parece que está. Está luego Chelsea, que es normalmente el que se considera más importante. Luego está Hampton Court, que es el segundo más importante, que es en pleno mes de julio, que también está en Londres. Y Mm. luego los otros no sé muy bien dónde están, porque son menos importantes. O sea, los más importantes realmente de la Royal son Chelsea primero y luego Hampton Court. Y también de tamaño, o sea, todo. Se nota en todo que hay mucho más público y jardines y todo. Claro, Pero también tienes que tener en cuenta que la Royal es una entidad privada y que se financia muchas veces gracias a este tipo de cosas. También por claro. su precio tan alto. Claro, no, yo entiendo lo que Pero, dice perfectamente Miguel. Nosotros somos un país que, por eso yo creo que he ahondado en el tema de la sensibilidad. La sensibilidad, claro, igual el de Madrid tiene que estar patrocinado por MA o por Estrella Galicia, no sé, exactamente, es lo que iba a decir. Es que allí en Chelsea, bueno, lo que son los jardines estos efímeros que organiza la Royal Horticulture Society, Entonces, eh, I know, que I know. está patrocinado, pero bien patrocinado, o sea, por periódicos, por bancos, sí, sí, ¿por qué lo los patrocinan? jardines. ¿Por qué lo patrocinan? Porque da dinero, porque da eh, rédito de imagen a los patrocinadores. Eso es Claro, lógico. Tampoco van a invertir en una cosa que no va a rentar. Entonces, claro. claro, aquí, claro, yo creo que en principio es buena idea hacer esto en Madrid, porque Barcelona sería también estupendo, ¿no?
Y, y sobre todo porque, bueno, es empezar poco a poco y bueno, pues a ver cómo cuaja. De luego, no, hombre, yo eso de hay que tener muy en cuenta ver lo que vas a cobrar, cómo hacerlo, buscar los patrocinadores, o sea, si lo vas a hacer, hay que hacerlo muy bien. O sea, eso está Sí, claro. sí, es complicado. Mira, yo te Oiga, puedo decir, nada, yo te puedo decir aquí que llevamos 15 años y ha habido de todo, ¿no? Yo por eso te decía que el precio es simbólico, porque 2 € a mí me parece que mitiga un poco el impacto y bueno, es como, es por una ayudita, ¿no? Aquí hubo patrocinadores en las primeras ediciones, un poco forzados, pero se diluyeron como lágrimas en la arena. Hubo, y sin embargo, mira que hombre, sin ser del gremio vuestro y tal, yo sí que veo que se podría comercializar la idea de muchas maneras. De hecho, decía antes que los jardines que hay en los chalés de aquí, del pueblo, beben también de la fuente. Mi prima Manuela nunca le hubiera pasado por la cabeza poner una pletina de acero corten o comprar una herbácea o traer no sé, si no lo hubiera visto. Te quiero decir que los viveros también, Claro, marcan tendencias y de hecho Chelsea marca muchísimo tendencia el año claro. de lo que pasa de un año al siguiente. O sea, Claro, entonces yo creo que deberían estar más volcados, quizás. Se echan falta a lo mejor que se vuelquen los viveristas o que se vuelquen las escuelas de paisajismo o que el paisajismo esté un poco más unido. O no sé dónde está el problema, pero lo que sí es que sé y te puedo decir es que gusta y que es un modelo que es distinto, que es un paseo no entre casas y que al final pues enriquece. Y ahí en Sevilla, pues imagínate, una zona verde o estar a la caída del sol, pues cambia, ¿no? Ese tema de una isla de verde es un buen sitio donde estar, ¿no? En verano, me imagino, Miguel. bueno, aquí en el clima que tenemos, este año ha sido un poquito atípico, ha llovido demasiado y tal, pero Sí, aquí, como te haga un enero, un día soleado de enero, vas buscando la sombra, ¿eh? sí, sí. Pero No ¿qué hace está falta que pero sea te lo digo. pero yo entiendo Sevilla, yo de lo poco que he visto me pareció bastante verde, pero me pareció que también cada vez va avanzando el asfalto y el hormigón sobre las zonas verdes, ¿verdad? O- Yo con Sevilla soy bastante crítico. O sea, yo creo que hay zonas que están bien, pero Sevilla debería de estar más bonita, como dice en verde, como dice Elgueta, más bonita. es que, Por ejemplo, hay avenidas muy importantes, como puede ser la avenida del Paseo de Colón, que es donde está la Plaza de Toros y tal. Bueno, yo creo que eso, si hay un paseo por ahí, vais a ver que esa avenida no corresponde, como está ahora mismo, a lo que debía ser. O sea, es que no han perdido el tiempo para nada, pensando ahí cómo pueden poner eso un poquito más bello. Vamos. claro, Nada. por- claro, Así, por eso, así muchas calles. claro, por eso hace falta esa sensibilidad que yo creo que que yo también viví en Madrid y también vi esa época. Ahora yo creo que se intentará un poco dar la vuelta atrás. Esa época de hacer parques, de espacios para el ser humano, de zonas de asfalto y de aglomerado o de soleras de hormigón, cuando yo lo veo que es totalmente necesario, o sea, como que ayuda al cambio climático, la vuelta a lo verde, ¿no? O sea, necesitamos filtrar el oxígeno de nuestro alrededor, y necesitamos evitar esos pavimentos duros, necesitamos la vuelta al verde y esa humedad. Es 100%. que, es que Pero, lo que ahora, pasa es que la tendencia ha sido contraria. lo que es refrescar las calles. Yo no sé si vosotros habéis visto aquí en Andalucía, es muy típico, pero antes, antiguamente, eh, salía normalmente la señora. Yo, la verdad, cuando era pequeño no veía a los caballeros ahora, pero era muy típico eso de sacar un cubo y echarle agua a la acera Sí, ya sí, por sí, la tarde de verano para refrescar la sí, sí, calle. De también. camino le pegaban un poquito de limpieza. Mucho mejor las plantas para eso, sí. Entonces, claro, eso está claro que ahora se tiende ya a eso, afortunadamente, ya se va pensando eso, en que el agua de lluvia, que se filtre todo lo que se pueda. O sea que, porque eso de alguna forma u otra
En primer lugar, le viene muy bien a los árboles y después también refresca el ambiente. Eso ya se Sí, sabe. sí. A ver si... Yo voy a dar un dato de contexto porque me parece interesante una cosa que ha dicho Alex, que yo creo que tampoco se sabe mucho bueno, en España. Yo no lo sabía hasta que estaba en Reino Unido, vamos. Chelsea, el festival, tiene más de 100 años. O sea, lleva haciendo más de 100 años, que claro, también es una pasada eso. Que los ingleses ya estaban, tenéis que tener en cuenta que los ingleses ya estaban súper aficionados, en general, todas las clase alta, media y baja, están súper aficionados ya en la jardinería ya prácticamente desde el siglo XIX. O sea, que quiere decir que estamos hablando de una sociedad que estaban obsesionados con el tema. Sí, nos llevan 100 años entonces. Hubo un boom y se obsesionaron con eso y era como global. O sea, en el sentido de que daba igual de qué estatus social fueras, estabas metido de alguna forma en ello. Y Chelsea tiene más de 100 años. Pero lo más interesante es que la asociación, básicamente, de paisajistas de Reino Unido nació gracias al Chelsea. Fue el cuarto año, me parece, si no, bueno, igual me bailan los números, pero fue la cuarta edición de Chelsea cuando decidieron varios profesionales que estaban básicamente haciendo jardines no de forma oficial, unirse y generar la asociación. O sea, que fue el festival lo que movió precisamente que los profesionales hicieran la asociación. Sí, Aquí estamos casi al revés. O sea, aquí al revés. Pero bueno. festivales, pero sí. Pero sí que hay ese impacto, es que es inevitable. Es inevitable. La gente al ver que las cosas funcionan, es lo que le pasó a la Puerta del Sol. Le echaron hormigón y dijeron, pero ¿y los árboles dónde están? Coño, ahora hay 5 grados más aquí en superficie. Pues igual no es el urbanismo que necesitamos, ¿no? Y todo eso, la experiencia, el tocar, ¿no? O sea, somos más de tocar y de sentir. Entonces la gente al final pues entiende, ¿no? Pues no nos queda más remedio que aprender de la manera dura. Pues habrá que picar esas soleras y hacer pavimentos permeables, hacer sombra, hacer refrescamiento natural, respetar los movimientos del aire, las corrientes. Pues sí, pues igual un edificio está en el medio de donde venía un arroyo o cortaba la entrada del viento natural. Hasta los romanos lo veían en su urbanismo. Pues sea todo antropocentrismo, ¿no? Que somos llegamos aquí, venga, nos ponemos, pues a lo mejor hay que replantearse muchas cosas. Si os ha gustado y os interesa estar un poco al día de lo que nosotros vamos como moviendo y haciendo y demás, tenemos una newsletter, podéis entrar a través de nuestra página web y ahí tenéis básicamente la misma página en la que os habéis inscrito, que es nuestra página web. Básicamente ahí tenéis también la opción de inscribiros a la newsletter donde os hablamos de los eventos o sea, los webinarios que van a ser futuros, los que están pasados y ya están disponibles. Cursos que nosotros movemos bastante cursos de todo tipo, desde iniciación hasta cursos súper profesionales. También intentamos mover precisamente festivales, eventos y demás en el ámbito, es verdad que principalmente en España, porque si lo hiciéramos a nivel mundial sería el caos, ¿no? El tema de mover tantos eventos, pero sí que es verdad que intentamos, siempre que hay algún evento, una charla o demás y nos mandan la información importante, intentamos también nosotros moverla en la newsletter. O sea que es una forma de estar al día. Y también estamos intentando mover bastante el tema de las ofertas de empleo dentro del sector, que la gente que busque un perfil concreto o precisamente una persona que busque un trabajo dentro del sector pueda básicamente mandarnos la información y nosotros intentamos moverla en la newsletter interprofesionales. Así que bueno, intentamos ser bastante completos e inclusivos, en el sentido de que no solamente movemos nuestras cosas, también nos gusta mover todo lo que está pasando en el momento. Espero veros a todos en otras sesiones, así que muchísimas gracias y también otra vez gracias Alex por tu presentación. Nada. Mira, Yariz, Gracias. Nos vemos. Venid a Yariz, venid.